El desierto también forma parte del camino. Hay lugares que nunca escogeríamos voluntariamente. Lugares secos, difíciles, silenciosos. Temporadas donde parece que todo cuesta más. Donde las respuestas tardan. Donde las puertas no se abren. Donde aquello que antes parecía tan claro comienza a llenarse de preguntas. La Biblia llama muchas veces a esos lugares desiertos. Y quizás tú conoces alguno. No necesariamente un desierto como este que estás contemplando. Quizás tu desierto tiene otro nombre. Espera. Soledad, incertidumbre, pérdida, cambio, una oración sin respuesta, una situación familiar, una puerta cerrada, un sueño que parece haberse detenido. Y cuando estamos allí, nuestra primera reacción suele ser: Señor, sácame de aquí. Queremos que el desierto termine. Queremos encontrar rápidamente la salida. Pero hay algo extraordinario cuando observamos las historias de la Biblia. Dios hizo algunas de sus obras más profundas precisamente en el desierto. Moisés conoció a Dios en el desierto. Israel aprendió a depender de Dios en el desierto. Elías experimentó la provisión de Dios en lugares solitarios. Juan el Bautista fue preparado en el desierto. Incluso Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Quizás el desierto no siempre significa que tomaste el camino equivocado. A veces forma parte del camino. Deuteronomio 8 dice: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios». Todo el camino. No solamente los lugares hermosos, no solamente las temporadas de abundancia, también aquellos lugares que nunca habríamos escogido. Quizás hoy estás atravesando uno de ellos y todavía no entiendes por qué. Pero no confundas un lugar difícil con la ausencia de Dios. Él puede estar contigo incluso aquí. Quizás está formando paciencia, fortaleciendo tu fe, enseñándote a depender menos de aquello que puedes controlar y más de Él. Quizás está quitando cosas que ya no necesitas para la siguiente etapa. O quizás simplemente está enseñándote que su presencia es suficiente incluso cuando las circunstancias no cambian inmediatamente. No sé cuánto durará tu desierto, pero sí puedo recordarte esto. No estás caminando solo. Dios todavía conoce tu ubicación. Dios todavía conoce tus necesidades. Dios todavía conoce el camino de salida. Así que no desperdicies esta temporada preguntando solamente ¿cuándo terminará? Pregúntale también: Señor, ¿qué quieres enseñarme mientras estoy aquí? Porque quizás, cuando algún día mires hacia atrás, descubrirás que el lugar que más querías abandonar fue precisamente uno de los lugares donde Dios más transformó tu corazón. Cuando Dios parece guardar silencio. Una de las partes más difíciles del desierto es el silencio. Cuando oras y no escuchas una respuesta. Cuando preguntas y parece que el cielo permanece cerrado. Cuando has hecho todo lo que sabes hacer y nada parece cambiar. Es fácil confiar cuando podemos ver a Dios moviéndose. Cuando llega la respuesta. Cuando aparece la oportunidad. Cuando la puerta se abre. Pero, ¿qué hacemos cuando no sucede nada? David conocía esa sensación. En el Salmo 13 preguntó: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¡Qué oración tan humana! David no escondió su frustración. No fingió que todo estaba bien. Llevó sus preguntas directamente delante de Dios. Y nosotros también podemos hacerlo. Dios no necesita una versión perfecta de nosotros. Puedes decirle: Señor, estoy cansado,
No entiendo. Esperaba que esto ya hubiera cambiado. Necesito saber que todavía estás aquí. Pero hay algo importante que debemos recordar. El silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Piensa en una semilla debajo de la tierra. Desde arriba, parece que nada está sucediendo. Días, semanas, nada. Pero debajo de la superficie, algo está comenzando. La raíz aparece antes de que veamos el fruto. Y muchas veces, Dios trabaja de una manera parecida. Nosotros queremos ver resultados. Dios muchas veces comienza trabajando en las raíces. Nuestro carácter, nuestra paciencia, nuestra dependencia, nuestra fe. Habacuc 2 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, aunque tardare, espéralo. Quizás estás en ese espacio incómodo entre la oración y la respuesta, entre la promesa y su cumplimiento, entre aquello que terminó y aquello nuevo que todavía no comienza. No llenes ese silencio con desesperación. Llénalo de confianza. Porque Dios puede estar trabajando precisamente donde tus ojos todavía no pueden ver. Y mientras esperas, continúa hablando con Él. Continúa creyendo. Continúa caminando. Continúa haciendo lo que sabes que es correcto. Porque llegará el momento en que aquello que hoy está escondido comenzará a salir a la luz. Y quizás entonces comprenderás. Dios nunca estuvo ausente. Simplemente estaba trabajando de una manera que todavía no podías ver. Agua de la roca. Ahora mira este paisaje. Rocas, montañas, tierra seca, y sin embargo, entre todo eso, aparece agua. Hay algo profundamente bíblico en esa imagen. En Éxodo 17, el pueblo de Israel se encontraba en el desierto. Tenían sed. No había agua. Humanamente hablando, no había solución. Y entonces Dios hizo algo inesperado. Le dijo a Moisés que golpeara la roca. Y de la roca salió agua. Piensa en eso. Dios no los llevó necesariamente hacia un lugar donde la provisión era evidente. Hizo aparecer provisión en un lugar donde parecía imposible encontrarla. Y quizás hoy necesitas recordar precisamente eso. Dios no siempre necesita cambiar tu ubicación para comenzar a proveer. Puede hacer aparecer agua en medio del desierto. Puede abrir una oportunidad donde no parecía existir ninguna. Puede traer una persona correcta en el momento correcto. Puede darte una idea que antes no habías considerado. Puede darte fuerzas cuando pensabas que ya no tenías ninguna. Puede abrir un camino donde solamente veías una pared. Isaías 41 dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas. Nuestro problema es que muchas veces decidimos de antemano cómo debe llegar la respuesta. Decimos: Dios tiene que hacerlo de esta manera. Esta persona tiene que ayudarme. Esta puerta tiene que abrirse. Este plan tiene que funcionar. Pero Dios no está limitado a las opciones que nosotros podemos imaginar. Israel necesitaba agua. Probablemente buscaban un río, una fuente, un pozo. Dios señaló una roca. Quizás la respuesta que estás esperando llegará de una manera diferente a la que imaginabas. No limites la provisión de Dios a aquello que puedes ver. Él puede utilizar lugares inesperados, personas inesperadas, caminos inesperados y momentos inesperados. Así que cuando mires un lugar seco de tu vida, no digas demasiado rápido: aquí no puede suceder nada. Porque si Dios pudo sacar agua de una roca, también puede traer vida a lugares donde tú solamente ves imposibilidades.
Quizás la provisión ya está más cerca de lo que piensas. Quizás simplemente todavía no sabes de dónde vendrá. Confía. Dios sabe dónde está el agua. No regreses a Egipto. Hay algo extraño que sucedió durante el viaje de Israel por el desierto. Habían sido liberados de Egipto. Habían visto milagros. Habían cruzado el mar. Dios los estaba llevando hacia una nueva tierra. Pero cuando el camino comenzó a ponerse difícil, empezaron a recordar Egipto. Y de alguna manera, el pasado comenzó a parecerles mejor de lo que realmente había sido. Eso también puede sucedernos. Cuando el futuro es incierto, lo conocido comienza a sentirse seguro, incluso aquello que Dios nos pidió dejar atrás. Una relación, un hábito, una manera de pensar, una etapa de nuestra vida. Una situación que sabemos que ya terminó. Y entonces pensamos, quizás debería regresar, porque por lo menos allí sabíamos qué esperar. Pero escucha esto. No todo lo conocido es el lugar donde debes permanecer. Hay momentos en los que avanzar con Dios significa aceptar la incomodidad de no saber exactamente qué viene después. Filipenses 3 dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Hay cosas del pasado que debemos recordar con gratitud, pero hay otras que debemos soltar. No puedes caminar hacia lo nuevo mientras constantemente estás intentando regresar hacia lo viejo. Quizás Dios cerró aquella puerta por una razón. Quizás esa temporada terminó. Quizás aquello que funcionó antes ya no funcionará para la persona en la que Dios te está convirtiendo. El desierto puede hacerte dudar. Puede hacerte romantizar el pasado. Puede hacerte pensar, tal vez antes estaba mejor. Pero recuerda, Israel no había sido liberado para regresar a Egipto. Había sido liberado para avanzar. Y tú tampoco tienes que regresar a aquello de lo que Dios ya te sacó. No regreses por miedo. No regreses solamente porque el camino nuevo todavía no es claro. No regreses porque la espera se hizo larga. Si Dios te está llevando hacia adelante, sigue caminando. Quizás lentamente. Quizás con preguntas. Quizás todavía con un poco de miedo. Pero sigue caminando. Porque algunas veces, la única manera de descubrir lo que Dios tiene delante es dejar de mirar constantemente hacia atrás. Dios te está preparando. Nos gusta hablar de las promesas. Nos gusta hablar de las puertas abiertas, de las nuevas oportunidades, de los sueños cumplidos. Pero casi siempre existe algo entre la promesa y su cumplimiento. Preparación. David fue ungido rey mucho antes de sentarse en el trono. José recibió sueños mucho antes de llegar al palacio. Moisés pasó años en el desierto antes de regresar a Egipto para liberar al pueblo. Incluso los discípulos pasaron años caminando con Jesús antes de llevar el Evangelio por el mundo. Nosotros vemos el destino. Dios también mira en quién necesitamos convertirnos para llegar allí. Quizás has estado preguntando, Señor, ¿por qué tarda tanto? Pero tal vez Dios está trabajando en algo más profundo que simplemente cambiar tus circunstancias. Quizás te está preparando a ti. Hay bendiciones que requieren carácter, oportunidades que requieren sabiduría, responsabilidades que requieren madurez, puertas que requieren que primero aprendamos a caminar correctamente por el pasillo. Santiago 1 dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia.
No porque Dios disfrute vernos luchar, sino porque existen cosas que solamente se desarrollan cuando nuestra fe es ejercitada. Piensa en las montañas que estás observando. No aparecieron de un día para otro. El paisaje que hoy parece impresionante fue formado durante muchísimo tiempo. Presión, movimiento, viento, agua, tiempo. Y quizás tú también estás en proceso. Todavía no ves la forma final. Pero Dios continúa trabajando. No desprecies el proceso. No compares tu velocidad con la de otra persona. No pienses que vas tarde simplemente porque alguien llegó antes. Dios no está escribiendo la misma historia con todos. Tu proceso es tu proceso. Aprende lo que esta temporada tiene que enseñarte. Permite que Dios fortalezca aquello que necesita fortalecerse. Permite que sane lo que necesita sanar. Permite que quite lo que ya no necesitas. Permite que forme en ti aquello que necesitarás para lo que viene. Porque quizá un día llegarás al lugar por el que has estado orando. Y entonces comprenderás por qué Dios dedicó tanto tiempo a prepararte antes de llevarte allí. No estás detenido, estás siendo preparado. Dios te dará fuerzas para seguir caminando. Hay momentos en los que el problema no es que hayamos perdido la fe. Simplemente estamos cansados. Cansados de esperar. Cansados de intentar. Cansados de luchar. Cansados de preguntarnos cuándo cambiarán las cosas. Y hay un tipo de cansancio que una buena noche de sueño no puede resolver. Es el cansancio del alma. Cuando has sido fuerte durante demasiado tiempo. Cuando llevas meses esperando una respuesta. Cuando has tenido que continuar aun cuando por dentro querías detenerte. Quizás alguien te ha dicho, tienes que tener más fe. Pero tal vez sí tienes fe. Simplemente estás cansado. Y Dios también entiende eso. El profeta Elías experimentó algo parecido. Había visto el poder de Dios. Había vivido milagros extraordinarios. Era un hombre de fe. Y, sin embargo, llegó un momento en el que estaba completamente agotado. Primera de Reyes 19 nos cuenta que Elías se sentó debajo de un árbol. Ya no quería continuar. ¿Y sabes qué hizo Dios? No comenzó reprendiéndolo. No le dijo, ¿dónde está tu fe? Primero, lo dejó descansar. Después le dio alimento. Le dio agua. Y solamente entonces le dijo que continuara el camino. Hay algo profundamente hermoso en esa historia, porque nos recuerda que Dios conoce nuestros límites. Él sabe cuándo necesitas avanzar, pero también sabe cuándo necesitas descansar. Quizás hoy has confundido descansar con rendirte, pero no son lo mismo. Descansar significa reconocer. Necesito recuperar fuerzas para continuar. Rendirse significa decidir. No continuaré. Y quizás Dios no te está pidiendo que corras hoy. Quizás solamente te está diciendo, descansa un poco. Mañana continuaremos. Isaías 40 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y después continúa. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Observa algo. No dice solamente que volarán. También dice, caminarán. Porque la vida no siempre se siente como volar. Hay temporadas donde avanzamos rápidamente. Donde todo parece funcionar. Donde sentimos fuerzas. Pero hay otras temporadas donde lo único que podemos hacer es caminar. Un paso, después otro, y después otro. Y quizás eso es suficiente. No necesitas llegar hoy al final del desierto.
Solamente necesitas dar el siguiente paso. Quizás tu siguiente paso es hacer esa llamada. Quizás es volver a intentarlo. Quizás es pedir ayuda. Quizás es perdonar. Quizás es comenzar de nuevo. Quizás es simplemente levantarte mañana y decir: Señor, dame fuerzas para este día. No para el próximo año. No para los próximos 10 años. Para hoy. Jesús mismo enseñó: basta a cada día su propio mal. A veces sufrimos 2 veces. Por el problema que tenemos hoy y por todos los problemas que imaginamos que podrían suceder mañana. Pero Dios todavía no te pidió cargar mañana. Hoy solamente necesitas la gracia para hoy. Mañana habrá nueva misericordia, nuevas fuerzas, nueva gracia. Así que si estás cansado, descansa. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas detenerte por un momento, detente. Pero no confundas una pausa con el final de tu historia. Mira nuevamente este paisaje. Imagínate caminando por un lugar así. No podrías cruzarlo todo con un solo paso. Tendrías que avanzar poco a poco. Y así también funciona muchas veces la vida. Paso a paso. Día a día. Oración tras oración. Hasta que un día levantas la mirada, miras hacia atrás y descubres cuánto camino has recorrido. Quizás hoy todavía estás en medio del desierto, pero ya no estás donde comenzaste. Dios te ha sostenido hasta aquí, y el Dios que te dio fuerzas para llegar hasta este punto puede darte fuerzas para continuar. Así que no te preocupes ahora por toda la distancia que falta. Mira solamente el siguiente paso. Y cuando sientas que no puedes darlo, recuerda esta promesa: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No dice que quizás tendrán fuerzas. Dice, tendrán nuevas fuerzas. Por eso, descansa cuando necesites descansar. Pero después, levántate, respira, mira hacia adelante, toma la mano de Dios y sigue caminando, porque todavía no has llegado al final. Y quizás lo que Dios tiene preparado para ti se encuentra mucho más cerca de lo que imaginas. El desierto no es tu destino. Después de caminar durante tanto tiempo, es fácil pensar que el paisaje nunca cambiará. Cuando una temporada difícil dura semanas, meses o incluso años, podemos comenzar a creer que así será nuestra vida para siempre. Pero ninguna temporada dura eternamente. El desierto tampoco. Israel pasó por el desierto, pero el desierto nunca fue el destino. Había una tierra delante. Había promesas delante. Había capítulos que todavía no habían comenzado. Y quizás necesitas escuchar eso hoy. Tu historia no termina aquí. Esta situación no tiene que definir toda tu vida. Este dolor no será tu identidad. Este fracaso no es necesariamente el último capítulo. Esta espera no significa que Dios olvidó su propósito. Isaías 43 dice: He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Camino en el desierto, ríos en la soledad. Dios no necesita esperar hasta que todo sea perfecto para comenzar algo nuevo. Puede comenzar aquí, exactamente donde estás. Quizás todavía quedan montañas delante de ti. Quizás todavía habrá días difíciles. La fe nunca fue una promesa de una vida sin problemas. Pero sí tenemos una promesa mucho más grande. Dios camina con nosotros. Mira todo el camino que ya has recorrido. Piensa en situaciones que alguna vez parecieron imposibles y que hoy solamente son recuerdos. Piensa en oraciones que alguna vez hiciste desesperadamente y que Dios respondió. Piensa en puertas que se cerraron y en otras que después se abrieron. Piensa en momentos donde creíste que no tendrías fuerzas
y de alguna manera continuaste. Aquí estás. Eso significa que Dios ya te ha sostenido antes y puede seguir sosteniéndote. Quizás no sabes cuánto falta. No necesitas saberlo. Da el paso de hoy. Mañana, Dios te dará fuerzas para el siguiente. Y cuando el camino se vuelva difícil, recuerda, no estás caminando sin dirección. No estás abandonado. No estás olvidado. Dios todavía está escribiendo. Dios todavía está formando. Dios todavía está guiando. Y algo que hoy parece solamente un desierto, algún día puede convertirse en parte del testimonio que contarás. Así que sigue caminando. No regreses. No te rindas. No permitas que una temporada difícil te convenza de que Dios terminó contigo. Todavía hay camino. Todavía hay propósito. Todavía hay esperanza. Y todavía hay un Dios caminando contigo. El desierto puede ser parte de tu historia. Pero recuerda, el desierto no es tu destino.